Muy buenas tardes con todos. Investigación y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le da la más cálida bienvenida a esta videoconferencia dictada por el doctor José González Zamora, al quien le damos nuestro más sincero agradecimiento y el privilegio que nos va a brindar esta noche de compartir su sapiencia, su experticia en un tan importante y vigente tema como es el COVID. Muchas gracias, doctor González, por esta preferencia y le voy a dar la palabra al moderador de la reunión, el doctor Vargas. Adelante, doctor Vargas. Gracias, doctor Isaguirre. Gracias. Quiero presentarle al doctor José González Zamora, quien va a ser nuestro expositor el día de hoy, el tema titulado Tratamiento del COVID-19, antivirales, inmunosupresores y otras terapias. El doctor José González Zamora es médico internista e infectólogo del Hospital Jackson Memorial de Miami. Asimismo, en la Universidad de Miami es catedrático y es codirector del residentado de infectología en esta universidad. Él es investigador de la vacuna Moderna y plasma del convaleciente. Asimismo, el doctor González Zamora es miembro del Comité Educativo de la PAMS. Él efectuó su pregrado en la Universidad Nacional Federico Villarreal, hizo su residentado en Medicina Interna en el John Stroger Hospital de Chicago en Estados Unidos y tiene un fellowship de infectología en University Medical Center de Chicago. Doctor José González, le damos la bienvenida y dejamos a su cargo la exposición de esta noche. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, doctora. Buenas noches con todos. Okay. Bueno, el tema a tratar el día de hoy es tratamiento de coronavirus, antivirales, inmunosupresores y otras terapias. Mis disclosures: soy investigador de la vacuna de Moderna en la Universidad de Miami y también investigador del plasma del convaleciente en la misma universidad. Empezaremos esta discusión con un caso clínico. Así que presentaremos el caso de un varón de 48 años con antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2 y obesidad que acude a emergencia de un hospital local en Lima con los siguientes síntomas: tos, fiebre subjetiva y diarrea por 3 días. Refiere que trabaja en el mercado vendiendo productos de primera necesidad y niega contactos con personas enfermas. A su llegada a emergencia, la saturación de oxígeno era del 98%. Al examen físico, el examen abdominal fue normal y en los pulmones el murmullo vesicular pasaba bien en ambos campos pulmonares. No se detectaron estertores. En los exámenes de laboratorio vemos un hemograma dentro de los límites normales, las enzimas hepáticas normales y la creatinina de 0.6. Una radiografía de tórax que no mostraba infiltrados pulmonares y una prueba molecular para coronavirus que fue positiva. Así que tratemos de responder la primera interrogante de este caso clínico. Y la primera pregunta sería: ¿qué terapia iniciaría en este paciente? Alternativa 1, molnupiravir. Alternativa 2, anticuerpos monoclonales. Alternativa 3, yo no creo en la ciencia y receto ivermectina. Alternativa 4, haciendo uso de mi arte médico, le receto hidroxicloroquina y acitromicina. Y alternativa 5, mi centro de salud pertenece al Adviris Este y le doy doxiciclina. Así que los dejo pensando en estas alternativas, pero por lo pronto vamos desglosando cada una de las respuestas posibles. Y empecemos con molnupiravir, que es un análogo ribonucleótido que promueve mutaciones en el ARN polimerasa dependiente del ARN, y de esta manera va a inhibir la replicación viral. El uso del molnupiravir está fundamentado en este ensayo clínico denominado Move Out, el cual es un ensayo clínico fase 3 que se condujo en pacientes adultos no hospitalizados con COVID leve y moderado, que iniciaron los síntomas dentro de los 5 días de la randomización al estudio.
Estos pacientes tenían al menos un factor de riesgo, como por ejemplo diabetes, obesidad, edad mayor de 60 años, enfermedad cardíaca y otros. Y hay que destacar que se realizó en 170 sites y 55% de los participantes fueron reclutados de Latinoamérica. La muestra objetivo de este ensayo clínico fue 1.550 pacientes, pero el estudio o el enrolamiento se detuvo debido a los resultados favorables mostrados en el análisis interino, el cual incluyó 775 pacientes. Y si observamos los datos de eficacia en el grupo que recibió placebo, 53 participantes o pacientes, que representa el 14.1%, presentaron el desenlace primario, que fue hospitalización o muerte. Y si lo comparamos con el grupo o el brazo de molnupiravir, 28 pacientes desarrollaron o presentaron este outcome primario, lo cual equivale al 7.3% de los participantes. Si analizamos esta reducción del riesgo relativo, existe una reducción del 50% del desenlace primario. Hay que destacar que hubieron 8 muertes registradas en este estudio, todos pertenecientes al grupo de placebo, y se hizo secuenciamiento de las cepas en 40% de los casos. Y el molnupiravir se mostró eficaz frente a las variantes gamma, delta y mu. Con respecto a los efectos adversos, fue comparable entre el brazo de molnupiravir con el brazo de placebo. Bueno, en base a este estudio podemos concluir que el molnupiravir es un antiviral, bueno, de uso ambulatorio que se muestra como eficaz y también presenta un alto perfil de seguridad. Pero el MOVE-OUT no es el único ensayo clínico que se ha realizado para evaluar la eficacia de molnupiravir. También se ha explorado en otros ámbitos, como por ejemplo la profilaxis post-exposición, para lo cual tenemos un ensayo clínico denominado MOVE-AHEAD, que todavía está en curso. Esperamos los resultados preliminares a fin de año. También se hizo otro ensayo clínico denominado MOVE-IN, que estaba orientado a pacientes hospitalizados con síntomas dentro de los 10 días previo a la hospitalización. El análisis interino no mostró beneficio clínico, así que el estudio fue suspendido. No hay beneficio en este tipo de pacientes. Hay que recordar que es un estudio, que es un antiviral que todavía no cuenta con autorización de la FDA, pero Merck, la compañía que fabrica este antiviral, ha solicitado esta autorización. Y en la reunión para evaluar los datos de este antiviral, datos de eficacia y de seguridad, está agendada para el 30 de noviembre. Esperemos, si todo va bien, que esta se convierta en el principal o en el primer antiviral bioral disponible aquí en Estados Unidos para coronavirus. Hay que destacar que los contratos ya se están realizando en el ámbito comercial y Estados Unidos ha firmado un contrato de 1.2 billones de dólares con Merck para comprar 1.7 millones de tratamientos con molnupiravir. También países del Asia están empezando a hacer estos tratos comerciales. El primero de ellos en cerrar contrato ha sido Singapur. Lamentablemente, como siempre, hay cierta preocupación por los países del tercer mundo que podrían quedarse o, bueno, dejarse de lado, al menos en una primera fase de distribución de esta droga, lo cual pensamos que va a traer un impacto muy positivo, pero lamentablemente los países de Latinoamérica posiblemente sean uno de los últimos en conseguir este medicamento. Bueno, hablemos sobre el segundo tratamiento mencionado, que son los anticuerpos monoclonales. Como sabemos, son anticuerpos generados o fabricados de forma sintética en el laboratorio que van dirigidos a bloquear la proteína espiga y de esta manera evitar la unión o la entrada del coronavirus a la célula huésped. Y tenemos muchos anticuerpos monoclonales, bueno, principalmente 3, autorizados por la FDA para el uso de emergencia aquí en Estados Unidos. Y tenemos los anticuerpos fabricados por Lilly Eli, que es un cóctel de anticuerpos, bamlanivimab más etesivimab. También tenemos el de Regeneron, que es el caricibimab más indevimab, y también el fabricado por GlaxoSmith, que es el sotrovimab. Bueno, empecemos hablando un poco sobre el cóctel de anticuerpos de Lilly Eli. Y bueno, su uso está fundamentado en este ensayo clínico fase 3, doble ciego, randomizado, controlado con placebo, el cual evaluó estos anticuerpos monoclonales en 1.035 pacientes con síntomas leves o moderados de coronavirus, pero que tenían por lo menos un factor de riesgo. El desenlace a evaluar, de acuerdo a este estudio, fue hospitalización o muerte de cualquier causa en el día 29. Y podemos ver que 11 pacientes en el grupo o en el brazo de los anticuerpos monoclonales desarrollaron este desenlace primario
y 36 pacientes del brazo de placebo desarrollaron hospitalización o muerte, lo cual es una reducción aproximadamente del 70% del riesgo. Hay que destacar también que se registraron 10 muertes, todas ellas ocurrieron en el grupo placebo. Otro de los desenlaces o outcomes que fueron evaluados como outcome secundario en este ensayo clínico fue la reducción de la carga viral. Y podemos ver que en el día 7 existe una reducción de la carga viral significativa si comparamos ambos brazos. El otro anticuerpo monoclonal utilizado de forma amplia aquí en Estados Unidos es el producido por Regeneron. Y también su uso está fundamentado en un ensayo clínico fase 3, el cual fue desarrollado o realizado en pacientes ambulatorios, pacientes adultos que tenían por lo menos un factor de riesgo. Y el desenlace primario también fue el mismo, comentado con el estudio anterior, hospitalización o muerte por todas las causas en el día 29. Y podemos observar que en este estudio se probaron 2 dosis de los anticuerpos de Regeneron, una dosis total de 1.200 y una dosis de 2.400. Para ambos, la reducción de este riesgo relativo o eficacia fue de aproximadamente el del 70%. Otro de los outcomes evaluados como desenlace secundario fue la resolución de los síntomas. Y se pudo ver que fue 4 días más corto en ambos grupos de anticuerpos monoclonales cuando se le comparaban con placebo. 10 días versus 14 días. Y otro de los ensayos clínicos que me gustaría comentar fue el llevado a cabo por GlaxoSmith, el ensayo clínico COMET-ICE, el cual evaluó la eficacia del anticuerpo monoclonal Sotrovimab. Y también incluyeron participantes, en este caso, personas con más de un factor de riesgo para COVID severo, que iniciaron los síntomas por lo menos o como máximo 5 días, o que tuvieron una duración de síntomas como máximo de 5 días. Y también evaluaron este outcome primario de hospitalización y muerte, y la reducción de él fue aproximadamente del 85%. Uno de los problemas que ha surgido con el desarrollo de esta pandemia es la evolución del coronavirus para generar variantes. Y una de las variantes que se considera de preocupación, y sobre todo por el fenómeno de escape inmunológico, son las variantes beta y gamma, las cuales, como sabemos, bueno, forman parte de este grupo de variantes de preocupación, pero tienen esta propiedad de poder evadir la inmunidad natural como la inmunidad generada por los anticuerpos producidos por las vacunas. Y esto también se aplicaría al uso de los anticuerpos monoclonales, ya que la variante beta y gamma tendría cierto efecto en la acción del anticuerpo monoclonal producido por Lilly Eli, ya que existe una disminución de la susceptibilidad de estas variantes frente al anticuerpo monoclonal Bamlanivimab más etesivimab. Por esta razón, se suspendió el uso de este anticuerpo monoclonal aquí en Estados Unidos de forma temporal. Se reanudó nuevamente porque, como sabemos, la mayoría de las cepas aisladas aquí en Estados Unidos es la variante Delta, que conforman aproximadamente 99.7% de todas las cepas aisladas. Con respecto a los anticuerpos monoclonales de Regeneron y de GlaxoSmith, como es el Sotrovimab, no existe ninguna diferencia con respecto a la susceptibilidad frente a las variantes beta y gamma. Hay que recordar que todas estas terapias tienen la autorización del uso de emergencia de la FDA, pero la OMS también ha avalado el uso de los anticuerpos monoclonales contra el COVID. Lamentablemente, el precio es una limitante para que pueda implementarse en países del tercer mundo, ya que el precio oscila entre $1.500 a $2.000. Y ha habido un llamado de la OMS para disminuir los precios. Esperemos que pueda conseguirse de una forma temprana. Quisiera mencionar algunas consideraciones con esta terapia. Básicamente, radica en las personas que se vacunan o en la vacunación, ya que las personas que reciben anticuerpos monoclonales como parte de su tratamiento, en pacientes ambulatorios, se recomienda que deben esperar por lo menos 90 días para vacunarse, ya que podría haber una interferencia en el desarrollo de la inmunidad producida por las vacunas. Y si las personas se enferman luego de vacunarse, estas personas también podrían ser candidatas a anticuerpos monoclonales de acuerdo a los criterios ya mencionados. También se puede considerar esta terapia en personas embarazadas, ya que no existe al momento ninguna preocupación sobre la seguridad. Y también hay que recordar que esta es una infusión endovenosa. También se han asociado, al menos de forma teórica, con el riesgo de hipersensibilidad. Es por eso que se recomienda monitorización de 1 hora luego de administrarse.
pero también están siendo utilizados en otros ámbitos, como por ejemplo la profilaxis post-exposición. En este caso, indicamos anticuerpos monoclonales en personas de alto riesgo, los riesgos ya conocidos, pero en personas básicamente que no han sido vacunadas completamente o que han sido vacunadas pero que no hayan respondido o asumamos que no hayan respondido a la vacuna, como por ejemplo pacientes con cáncer activo o personas que han recibido trasplante de órganos. Y a su vez que tengan una historia de exposición reciente o alto riesgo de exposición. En este aspecto se recomienda el uso lo más pronto posible luego de la exposición, dentro de los 7 días de ocurrida. Esta indicación ha sido autorizada también por la FDA para los anticuerpos monoclonales de Lilly y de Regeneron. Y su uso está fundamentado en varios ensayos clínicos. Si mencionamos de Regeneron, se analizó en este ensayo clínico multicéntrico fase 3, doble ciego randomizado, 1.505 pacientes asintomáticos, son pacientes mayores de 12 años, participantes asintomáticos, no son pacientes porque no tenían desarrollo de síntomas, mayores de 12 años que tenían contacto con una persona con infección por coronavirus. Y podemos ver que la reducción del riesgo relativo, la reducción de los síntomas, de la aparición de síntomas, es aproximadamente del 81%. Y también se evaluó la eficacia de bamlanivimab en este contexto de profilaxis post-exposición. Y es un estudio muy interesante que fue realizado en una casa de ancianos y se evaluó la eficacia tanto en los residentes como en el personal que cuidaba a estas personas. Y el beneficio mayor se pudo ver en los residentes, ya que hubo una reducción del 80% de los casos sintomáticos. Otro de los contextos en el cual se está propugnando el uso de los anticuerpos monoclonales es la profilaxis preexposición. Esta indicación todavía no cuenta con autorización del uso de emergencia y la compañía AstraZeneca ha desarrollado un anticuerpo monoclonal de acción prolongada, que es el AZD7442, utilizado para esta indicación. Y para ello han desarrollado este ensayo clínico fase 3, en el cual evaluaron básicamente la eficacia dado por el desarrollo de enfermedad sintomática y también se evaluó el perfil de seguridad. En base a este ensayo clínico fase 3, tenemos ciertos resultados preliminares dados a conocer por la compañía AstraZeneca y podemos ver que el riesgo de desarrollar síntomas se redujo en un 77%. En este ensayo clínico se detectaron 25 casos sintomáticos. En el brazo del anticuerpo monoclonal no hubo casos severos o muertes, y en el grupo de placebo se observaron 3 casos severos, que incluyó 2 muertes. Así que AstraZeneca ya ha solicitado a la FDA la autorización del uso de emergencia para su terapia con anticuerpos monoclonales para prevenir el coronavirus. Hay que destacar que es la profilaxis preexposición, sería el primer anticuerpo monoclonal en obtener esta autorización y ser utilizado bajo esta indicación. La solicitud fue hecha el 5 de octubre, estamos esperando todavía que se programe esta discusión de la FDA para evaluar los resultados de AstraZeneca. Bueno, si repasamos el protocolo de tratamiento que tenemos a nivel local, aquí en el Jackson Memorial Hospital, para personas con COVID leve, los cuales se tratan de manera ambulatoria, se indican los anticuerpos monoclonales. De forma local, utilizamos el de Regeneron, y está indicado para personas con COVID leve que no requieren hospitalización y que tienen por lo menos un factor de riesgo para desarrollar enfermedad severa, llámese enfermedad renal crónica, diabetes, inmunosupresión, obesidad y otros. Pero también hay que destacar uno de los estudios realizados en el Reino Unido bajo el ensayo Recovery, que evalúa la eficacia de los anticuerpos monoclonales en pacientes hospitalizados. En este caso se evaluó el anticuerpo de Regeneron, que es el REGEN-COV, y en base a estos resultados tenemos que en pacientes hospitalizados que no desarrollaron anticuerpos frente a coronavirus, en pacientes seronegativos, la mortalidad se redujo a 20% en los que recibieron el anticuerpo monoclonal de Regeneron. Con respecto a otros beneficios que se pudo obtener en este ensayo clínico, bueno, como outcome o desenlace secundario, la estancia hospitalaria se redujo en 4 días en el grupo que recibió anticuerpo monoclonal. Y también si evaluamos al grupo seronegativo que no estaban en ventilación mecánica, el riesgo de progresar a ventilación mecánica o muerte fue menor, aproximadamente un 12 a 15%.
Bueno, hay que destacar que hay algunos tratamientos que se utilizaron de forma muy amplia al inicio de la pandemia, sobre todo de forma local en Perú, como la ivermectina, hidroxicloroquina y acitromicina. Y al momento sabemos que estos tratamientos no cumplen ningún rol, no tienen ninguna eficacia frente al coronavirus, así que la recomendación es dejar de utilizarlos por completo. Lo cual ha sido reflejado en la norma técnica que tenemos actualmente en Perú, la cual no indica ninguno de esos tratamientos para coronavirus. Sin embargo, hasta hace muy poco se ha publicado este protocolo de tratamiento perteneciente a la DIRIS-STE, el cual estipula el uso de ivermectina y doxiciclina, lamentablemente sin ningún fundamento científico. Así que estamos en contra de esta recomendación y esperemos que se puedan tomar las medidas adecuadas para la corrección, ya que este tratamiento no tendría ninguna implicancia. Yo creo que tendría una implicancia negativa en la población, sobre todo en la eventualidad de una tercera ola. Bueno, continúa el caso clínico, regresemos a nuestro paciente. El paciente acude al centro de salud y su médico le receta ivermectina. A las 48 horas el paciente desarrolla disnea, debilidad generalizada, empeora la tos y la diarrea y por ello acude al hospital. En emergencia la saturación de oxígeno fue del 90%, se le administró cánula binasal 4 litros y la saturación mejoró a 95%. Con respecto a los exámenes de laboratorio, el hemograma evidenció una linfopenia y el examen bioquímico mostró un incremento ligero de las transaminasas, una creatinina normal, pero vemos un incremento marcado de los marcadores inflamatorios, sobre todo con respecto a la proteína C reactiva. A este paciente se le hizo una radiografía de tórax que evidenció infiltrados pulmonares bilaterales. Ahora surge la pregunta, ¿qué tratamiento indicaría? Número 1, remdesivir. Número 2, dexametasona. Número 3, ivermectina de uso veterinario. Número 4, vitamina C y zinc. Y número 5, remdesivir y dexametasona. Así que analicemos uno a uno estas alternativas. Empezando por remdesivir, el cual es un antiviral que actúa a nivel de la ARN polimerasa dependiente de la ARN. Es un análogo ribonucleósido que compite con el ATP y va a producir una terminación tardía del ARN naciente. Así que inhibe la síntesis de este ARN. Su uso está fundamentado en un ensayo clínico denominado ACT-1, que es un ensayo clínico doble ciego randomizado controlado con placebo, el cual evalúa remdesivir endovenoso en pacientes hospitalizados con neumonía, para lo cual incluyó 1.062 participantes divididos en 1 a 1, en una proporción 1 a 1 entre remdesivir y placebo. Y podemos ver que el desenlace primario para este ensayo clínico fue el tiempo de recuperación, y esto se acortó en aproximadamente 33% si comparamos placebo con remdesivir. Las personas que recibieron placebo se recuperaron en 15 días y los que recibieron remdesivir en 10 días. Esto fue estadísticamente significativo. Como desenlace secundario, se evaluó la mortalidad a los 29 días y podemos ver una reducción numérica. Sin embargo, no se alcanzó significancia estadística. Pero si analizamos los subgrupos, en el grupo D, que recibió oxígeno de bajo flujo, hay una tendencia a una mejoría de la mortalidad, una reducción significativa de la mortalidad. Sin embargo, el diseño del estudio no permite tener esta conclusión. Ahora, si analizamos por subgrupos y nos enfocamos en el estatus respiratorio de los participantes, vemos que, de acuerdo a este estudio, se catalogaron en base a la escala ordinal de la OMS, y los que tuvieron mayor beneficio en con el uso de remdesivir fueron aquellos en la categoría ordinal 5, quiere decir aquellos que recibieron oxígeno de bajo flujo. Otro de los outcomes o desenlaces secundarios que fueron evaluados por este ensayo clínico ACT-1 fue el número de pacientes o la proporción de pacientes que no estaban en ventilación mecánica, pero que progresaron a ventilación mecánica o ECMO. Y podemos ver que con el uso de remdesivir esto se reduce significativamente. Sin embargo, existe otro estudio, otro ensayo clínico llevado a cabo por la OMS, que es el ensayo clínico Solidarity, el cual evalúa la mortalidad en pacientes tratados con remdesivir. Este ensayo clínico tiene como desenlace primario a mortalidad y bueno, no muestra ninguna significancia en este sentido. Y también evaluó la tasa de recuperación y bueno, no detectó ninguna diferencia en el brazo de remdesivir comparado con el brazo de placebo. Sin embargo, hay que destacar que este estudio
en cuestión de calidad de diseño es de más baja calidad si se le compara al estudio ACT-1, ya que es un ensayo clínico de etiqueta abierta que no tiene control con placebo, lo cual limita la capacidad para evaluar la recuperación. Y tampoco hay datos en el tiempo entre el inicio de síntomas y enrolamiento. Lamentablemente tampoco se estratificó a los pacientes, estratificación clínica a los pacientes que no recibieron ventilación mecánica. En este estudio se dio Remdesivir por 10 días, lo cual, bueno, como parte del protocolo, lo cual puede limitar también el tiempo de recuperación o también el tiempo de hospitalización, ya que había una duración fija para administrar Remdesivir. Y también hay que destacar que este ensayo clínico fue multinacional, abarcó varios países del tercer mundo y como sabemos, las medidas de soporte en estos países no son del todo uniformes, lo cual podría haber causado un sesgo en contra de Remdesivir. Así que, bueno, este estudio tiene resultados válidos, pero hay que también tener en cuenta muchísimo las limitaciones. Existen también otros ensayos clínicos que han sido llevados a cabo para evaluar el beneficio de Remdesivir, como el Simple Moderate y Simple Severe, los cuales han tenido resultados muy positivos. Y en base a estos estudios, la FDA evaluó la eficacia y la seguridad de este medicamento y otorgó la aprobación completa del Remdesivir en el tratamiento de coronavirus. Es el único antiviral que cuenta con aprobación, no solamente autorización del uso de emergencia, sino aprobación completa por parte de la FDA. Y las indicaciones son precisas en adultos y mayores de 12 años, mayores de 40 kilogramos que requieren hospitalización. Ahora se han ampliado estos criterios también para abarcar población pediátrica. Y una de las consideraciones es que podría afectar el hígado produciendo elevación de las transaminasas. Y se recomienda que si las transaminasas o el ALT se incrementa por arriba de 10 veces el valor normal, se suspenda el medicamento. Tampoco está recomendado en pacientes que tienen enfermedad renal crónica con una filtración glomerular menos de 30 mililitros por minuto. Sin embargo, dado que se utiliza de una forma muy corta, 5 días, también lo utilizamos en este contexto y no existen o no se han presentado efectos negativos. De acuerdo a nuestro protocolo que manejamos aquí en el Jackson Memorial Hospital, Remdesivir se da en 5 días de infusión, una dosis de carga de 200 miligramos, seguido de 100 miligramos por 4 días, y lo utilizamos en pacientes hospitalizados con saturación menos del 93%, con síntomas compatibles con coronavirus y con una radiografía que muestra patrón en vidrio esmerilado o consolidaciones bilaterales. Todos estos criterios deben estar presentes para que el paciente sea un candidato ideal para recibir el Remdesivir. También en pacientes severos y críticos, los cuales pueden tener falla multiorgánica, ARDS, alteración del estado de conciencia o shock séptico, pero en este contexto solamente se recomienda dentro de las 24 horas post-intubación. Pero también Remdesivir ha sido evaluado en el contexto ambulatorio y uno de los estudios más interesantes han sido publicados o dados a conocer en el IDWeek, que es el Congreso Americano de Infectología, bueno, que tiene relevancia mundial. Bueno, según este estudio, que es el estudio Pine Tree, se evaluó el uso de Remdesivir en el tratamiento de individuos no hospitalizados de alto riesgo. Fue un ensayo clínico randomizado doble ciego, controlado con placebo, en el cual se otorgó 3 días de Remdesivir y se comparó con el grupo con el brazo de placebo, y fueron pacientes en alto riesgo, que por lo menos tenían un factor de riesgo para coronavirus severo. Y podemos ver que el desenlace primario a evaluarse en este estudio fue hospitalización y muerte por toda causa al día 28, y podemos notar una reducción significativa de este riesgo del 87%, lo cual alcanzó significancia estadística. Uno de los desenlaces secundarios que también fueron evaluados fueron las visitas médicas y también la causa de muerte, bueno, la muerte por todas las causas al día 28. Este outcome secundario también alcanzó significancia estadística y hubo una reducción del 81%. Otro de los parámetros a evaluarse fue la carga viral. En este sentido, Remdesivir no produjo una disminución significativa de la carga viral cuando se le comparó con el grupo placebo. Pero hay que destacar que esta carga viral fue evaluada por medio de los swab o nasofaringeos. Lo que se cree es que existe cierta compartimentalidad
dado que posiblemente los efectos a nivel de la carga viral se puedan ver en el tracto respiratorio bajo, pero no en el tracto respiratorio alto. Es por eso que el hisopado nasofaríngeo posiblemente no produjo ninguna reducción significativa de esta carga viral. Sin embargo, son resultados muy alentadores y posiblemente se convierta muy pronto en una de las alternativas que tengamos en pacientes ambulatorios. Bueno, al momento hemos hablado básicamente de medicamentos antivirales, pero hay que recordar también que la historia natural del coronavirus es única, o digamos en cuestión de virus respiratorios atípica, ya que tiene una fase temprana, que es la fase viral, en las cuales estamos utilizando medicamentos como el molnupiravir y el remdesivir, básicamente, bueno, también en pacientes ambulatorios, y los anticuerpos monoclonales. Pero existe una segunda y una tercera etapa, que es la etapa pulmonar y la etapa sistémica, en la cual empieza un componente inflamatorio que puede llegar a ser tan marcado que puede producir una tormenta de citoquinas. Es en estas etapas que se comienza a discutir el uso de terapias antiinflamatorias, como por ejemplo el uso de los corticoides. La primera terapia de la cual vamos a hablar, ya que el uso de los corticoides está fundamentado por el ensayo clínico Recovery, este ensayo clínico proveniente de Inglaterra, el cual va a evaluar como desenlace primario la mortalidad. Y podemos ver, según los resultados de este ensayo clínico, que la disminución de la mortalidad fue aproximadamente del 30% en pacientes que fueron tributarios de ventilación mecánica. Y aquellos que recibieron solamente oxígeno, que no estaban en ventilación mecánica, que recibieron canonabina nasal o oxígeno de alto flujo, la reducción fue aproximadamente del 20%. Hay que destacar que en personas que no fueron tributarios de oxígeno suplementario, existe una tendencia a incrementar la mortalidad. Es por eso que no se recomiendan los corticoides en pacientes ambulatorios. Y todos estos hallazgos fueron confirmados por el metaanálisis que se hizo, que abarcó 7 ensayos clínicos, lo cual tuvo como conclusión que la disminución de la mortalidad por los corticoides en el contexto de coronavirus es aproximadamente del 30%. Bueno, hay que regresar al paciente una vez más. Se le inició remdesivir y dexametasona, pero a pesar de este tratamiento, la saturación del paciente cayó al 88%. El paciente estaba con canonabina nasal, 4 litros. Se le hizo un cultivo de esputo para detectar tal vez una infección bacteriana sobreagregada, la cual fue negativo. Se le hizo una tomografía, angiotomografía, la cual fue negativo para tromboembolismo pulmonar, pero se detectó infiltrado en vidrio esmerilado bilateral. Así que se le inició oxígeno por cánula de alto flujo, con una fracción inspiratoria de oxígeno del 80% y la saturación mejoró a 96%. ¿Qué tratamiento indicaría a este paciente? Tenemos varias alternativas: tocilizumab, baricitinib, células mesenquimales, dióxido de cloro, o tocilizumab o baricitinib según disponibilidad. Así que analizamos cada una de estas alternativas. Y empecemos con tocilizumab, el cual es un medicamento que va a inhibir a la interleuquina 6 y básicamente se va a unir al receptor tanto soluble como de membrana de esta interleuquina, la cual va a bloquear la transducción de la señal y va a detener la cadena inflamatoria y por ende la tormenta de citoquinas. El fundamento del uso de tocilizumab está basado en el ensayo Recovery, que es un estudio, que es un ensayo de diseño plataforma que evalúa múltiples tratamientos, uno de ellos el tocilizumab, y podemos ver que el desenlace primario en este ensayo clínico fue la mortalidad a los 28 días, la cual se vio reducida de forma significativa en aproximadamente 15%. Y este beneficio se vio principalmente en aquellos participantes que recibieron tocilizumab menos de 7 días de iniciados los síntomas y también en aquellos que utilizaron corticoides de forma conjunta. Si analizamos los desenlaces secundarios de este ensayo clínico Recovery, vemos que la estancia hospitalaria también fue reducida de forma significativa en aquellos que recibieron corticoides y también la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Son outcomes secundarios que son muy importantes, sobre todo en el contexto de pandemia que necesitamos camas disponibles. Así que la reducción de la hospitalización es un desenlace muy significativo en este contexto. Otro de los ensayos clínicos que mostraron beneficio de tocilizumab, sobre todo en mortalidad, fue el ensayo clínico REMAC-CAP,
que se realizó en adultos dentro de las 24 horas del ingreso a cuidados intensivos y también mostró beneficio en cuestión de este desenlace primario, que fue días libres de soporte cardiorrespiratorio y también en la sobrevida intrahospitalaria, tanto con tocilizumab como con otro inhibidor de la interleuquina 6, como es el sarilumab. También se hizo un metaanálisis de tocilizumab que incluyó 9 ensayos clínicos y podemos ver que existe una disminución del 15% en la mortalidad con este medicamento en el contexto de coronavirus severo. A nivel local, en el Jackson Memorial Hospital, nuestro protocolo nos da indicaciones específicas para el uso de tocilizumab y lo empleamos en pacientes hospitalizados con neumonía evidenciada por radiografía o tomografía que tengan un PAFI menos de 300 o requiere al menos 4 litros de oxígeno por columna binasal. También se puede utilizar en pacientes en ventilación mecánica, pero solamente dentro de las 24 horas post-intubación. El paciente tiene que tener por lo menos 2 de los marcadores inflamatorios conocidos, como la proteína C reactiva, dímero D, me refiero a elevación de estos marcadores, dímero D, ferritina y LDH, y los puntos de corte lo tenemos mencionados. Tenemos ciertas consideraciones para el uso de tocilizumab, ya que todos los pacientes deben ser evaluados para tuberculosis latente, estrongiloides y hepatitis B. Es un inmunosupresor, así que puede producir reactivación de estas infecciones. Y también debe ser utilizado con precaución en pacientes con historia de perforación gastrointestinal o diverticulitis o infección activa. No lo utilizamos en pacientes con transaminases más de 5 veces el valor normal y se evita el uso en pacientes con recuento absoluto de neutrófilos menos de 500 o plaquetas menos de 50.000. Bueno, el siguiente medicamento a tratar es el baricitinib, que es un inmunosupresor que ha sido autorizado o aprobado para el tratamiento de artritis reumatoide, tiene aprobación de la FDA para este uso, pero también se ha evaluado la utilidad de este medicamento en el contexto de coronavirus. Como sabemos, el baricitinib es un inhibidor del JAK1/2 y va a actuar a nivel de la cascada de la activación de las citoquinas. Al bloquear esta cascada, va a evitar la hiperinflamación y por ende se bloquea también la tormenta de citoquinas asociada con coronavirus severo. Su uso está fundamentado en este ensayo clínico ACT-2, que evalúa el uso de baricitinib de forma conjunta con el remdesivir. Y podemos ver que el principal outcome en este caso fue disminución del tiempo de recuperación. Llegó a tener significancia estadística, más o menos una reducción del 15% de este outcome primario. Con respecto al mismo outcome, pero en el subgrupo de pacientes que fueron tributarios de oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva, esta disminución fue incluso más significativa o más marcada, aproximadamente del 50%. Con respecto a mortalidad, hubo una disminución numérica de la mortalidad, sin embargo, no se alcanzó significancia estadística. También hay que recordar que este ensayo clínico fue realizado antes de que los corticoides se consideraran terapia de primera línea en coronavirus severo. Así que no se pudo evaluar el beneficio adicional de baricitinib en pacientes que fueron tratados con corticoides. Pero estos hallazgos fueron complementados con otro ensayo clínico, el COF Barrier, que es un ensayo clínico fase 3, doble ciego randomizado, que evaluó baricitinib versus placebo. El desenlace primario en este ensayo clínico fue progresión a oxígeno de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación mecánica invasiva y muerte. Y como desenlace secundario tuvo mortalidad por todas las causas. De forma interesante, el desenlace primario no alcanzó significancia estadística, pero la mortalidad por todas las causas sí lo alcanzó. Como vemos aquí, el hazard ratio fue de 0.57 para este desenlace. Así que hubo una disminución significativa de la mortalidad. Y si apreciamos el análisis de su grupo por el Forest Plot, vemos que el grupo, que la categoría ordinal 6 muestra los mayores beneficios con el uso de baricitinib. Y el 6 significa los pacientes que eran tributarios de oxígeno de alto flujo. A nivel local, en nuestro protocolo del Jackson Memorial Hospital tenemos indicaciones específicas, como por ejemplo pacientes hospitalizados con neumonía evidenciada por radiografía o tomografía, que no es elegible a tocilizumab o no está disponible. En nuestro hospital, como primera línea, tratamos de utilizar tocilizumab, pero si no está disponible, utilizamos baricitinib. El paciente debería tener deterioro clínico con al menos 2 marcadores inflamatorios con elevación significativa,
utilizando los mismos puntos de corte que mencionamos anteriormente. Y el paciente debe ser tributario de cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva o intubado dentro de las 24 horas. Y esto porque el beneficio clínico, como podemos ver en los ensayos clínicos, es mayor en pacientes con cánula nasal de alto flujo. Sin embargo, nosotros extendemos también a pacientes con ventilación mecánica dentro de las 24 horas post-intubación. Tenemos algunas consideraciones, es un inmunosupresor, así que todos los pacientes deben ser evaluados para tuberculosis latente, estrongiloides y hepatitis B. Es un medicamento que puede producir un efecto protrombótico, así que todos los pacientes deben estar en tromboprofilaxis. Hay que usar con precaución en pacientes con historia de perforación intestinal, diverticulitis o infección activa, y tiene ciertas contraindicaciones. No lo utilizamos en pacientes con trombosis activa o reciente dentro de los 3 meses o recurrente. Tampoco en pacientes con cáncer activo porque tienen una propiedad protrombótica. Y tampoco la utilizamos en pacientes que tengan una elevación significativa de las transaminasas, más de 10 veces el límite normal. Y tampoco en pacientes con neutropenia, tampoco linfopenia y reducción marcada de la filtración glomerular menos de 15 o pacientes en diálisis. Estas son contraindicaciones en el uso de baricitinib. Bueno, si repasamos el manejo que tenemos en pacientes hospitalizados, existen guías de manejo aquí a nivel local en Estados Unidos, y la principal es la publicada por el Instituto Nacional de Salud, la cual nos dice que en pacientes hospitalizados, para resumir todas las terapias que hemos comentado al momento, en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno, se recomienda el uso de dexametasona con remdesivir. Remdesivir todavía es terapia de primera línea en pacientes hospitalizados aquí en Estados Unidos. Pero en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno de alto flujo o ventilación no invasiva, aparte de dexametasona y remdesivir, se considera en estos pacientes el uso de inmunosupresores como tocilizumab o baricitinib. Y esto, de acuerdo a esta guía, no existe mayor diferencia, puede utilizar de forma equitativa ambos medicamentos. Pero dan esta consideración que debe haber un incremento rápido del requerimiento de oxígeno o inflamación sistémica, ya que el beneficio mayor se ha visto en aquellos que tienen marcadores inflamatorios elevados, sobre todo la proteína C reactiva mayor de 7.5 o 75, según sea la unidad que utilice. Si no se dispone de estos medicamentos, en vez de tocilizumab, se podría utilizar sarilumab. Hemos visto que el ensayo clínico también ha mostrado beneficio en mortalidad de este medicamento. Y si no se cuenta con baricitinib, se puede utilizar la alternativa, que es el tofacitinib. Bueno, continuando con este esquema, en pacientes hospitalizados que requieren ventilación mecánica o ECMO, se recomienda el uso de dexametasona más tocilizumab, siempre y cuando sea en las 24 horas del ingreso a cuidados intensivos o 24 horas de la intubación. Como alternativa a tocilizumab se podría utilizar sarilumab. En este caso ya no se recomienda el uso de antivirales como el remdesivir. Sin embargo, en nuestro protocolo de manejo local en el Jackson Memorial hay una ligera variación, ya que lo recomendamos todavía en pacientes que son intubados, pero dentro de las 24 horas post-intubación. Bueno, hay que regresar una vez más al paciente. Se le inicia tocilizumab, 8 miligramos por kilogramo en dosis única. Su estado respiratorio mejora en las próximas 48 horas. Es dado de alta 7 días después y luego de un mes recibe la vacuna de Moderna. También existen otras terapias que al momento no están recomendadas para su uso general, pero existen algunos ensayos clínicos en curso que están evaluando tanto la eficacia como la seguridad de las siguientes terapias. Plasma del convaleciente. Los resultados que tenemos de los ensayos clínicos en pacientes hospitalizados han sido decepcionantes, ya que no han mostrado beneficios en mortalidad. Sin embargo, es una terapia que se mostró en su momento como muy segura. El uso en pacientes ambulatorios todavía está en discusión. Existe un ensayo clínico argentino que ha mostrado un beneficio en este contexto, pero todavía se están llevando a cabo más ensayos clínicos para evaluarlo en el contexto ambulatorio. Lo mismo ocurre con las células mesenquimales, ya que se están haciendo ensayos clínicos para evaluar las células mesenquimales. Bueno, se utiliza sobre todo como una terapia antiinflamatoria, ya que disminuye o es anticitoquina, y en este contexto lo utilizamos en pacientes hospitalizados. El Avitadil también se está evaluando, que es un medicamento que se utiliza en pacientes con intubación en ventilación mecánica post-intubados, también pacientes en ECMO.
Intercambio de plasma es utilizado aquí de forma local, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, pero también se está evaluando en ensayo clínico. El óxido nítrico inhalado está siendo evaluado en pacientes con enfermedad leve y moderada. Hay que destacar que el óxido nítrico es un vasodilatador, por lo tanto mejoraría el flujo pulmonar, pero a nivel in vitro el óxido nítrico tiene ciertas propiedades antivirales. La inmunoglobulina también se está evaluando en este contexto. Todavía no tenemos resultados preliminares. Esperemos que a fin de año tengamos ciertos hallazgos que puedan ser reportados. Bueno, como conclusión, podemos mencionar que los anticuerpos monoclonales están indicados para pacientes ambulatorios. El molnupiravir ha mostrado buenos resultados en pacientes ambulatorios, pero aún no cuenta con la autorización de la FDA. El remdesivir está aprobado por la FDA, acorta la duración de los síntomas, sin embargo, no disminuye la mortalidad. Los corticoides disminuyen la mortalidad en hospitalizados, pero no deben ser utilizados en COVID leve, ya que hay una tendencia a aumento de la mortalidad en este grupo de personas. El tocilizumab está indicado en COVID severo y máximo se utilizaría 24 horas post-intubación. El baricitinib acorta la recuperación y disminuye la mortalidad en hospitalizados, pero no hay evidencia suficiente para su uso en pacientes intubados. Bueno, muchísimas gracias y quisiera nuevamente mencionar, yo formo parte del comité educativo de la PAMS, así que los invito a todos a formar parte de este grupo de médicos que se dedica principalmente a mejorar o a contribuir con la mejoría de la educación a nivel de Perú y también a través de las misiones médicas que organizamos desde aquí de Estados Unidos, contribuir con la salud pública. Así que los invito a todos a formar parte de esta institución. Y bueno, si quisieran saber también más información sobre coronavirus, información actualizada, pueden visitar mi canal de YouTube, así que pueden encontrar muchos videos con respecto al tratamiento y también con el tema que está en boga, que es la vacunación. Muchas gracias.